buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando. Yo soy Harriet Tuileva y este es el prometido análisis de El culto a la brujería en Europa Occidental, que es el libro que estamos audio leyendo capítulo a capítulo. Y hoy vamos a estar revisando el prólogo, el prefacio y la introducción de este libro. Antes de empezar, recordaros que tenéis el vídeo en el cual leo este capítulo en este mismo canal y que os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el enlace para que lo tengáis en el caso de que queráis consultar cualquier cosa. Vale, vamos a empezar con el prólogo, que está realizado por Sir Stephen Runciman, y Sir Stephen Runciman, para quien no lo sepa, era un historiador especializado en historia medieval y era académico. En el prólogo lo que se señala es la importancia de Murray como la primera persona en tomarse en serio los procesos de brujería. Eso lo dice luego ella también. Y hay que tener en cuenta que nadie hasta ese momento, efectivamente, y ahí tiene completa razón el profesor Runciman, nadie se había tomado en cuenta los procesos inquisitoriales como una cosa seria. Es decir, bueno, se hablaba de que no existía ningún culto, de que eran cristianos que estaban siendo procesados, se habla de, bueno, histeria, se habla de muchas cosas, y sobre todo de histeria y locura, pero no se habla en sí de un culto como lo plantea Murray, que es lo que es la tesis principal que va a traer con este libro, que es la primera persona en hablar de ello, de ahí su importancia. También señala sus críticas, es decir, a todas esas personas que le critican con el paso de los años. Él le está escribiendo esto 40 años después de la publicación de El culto de la brujería en Europa Occidental, en una edición especial. Y es curioso porque este libro se edita sobre los años 30, él lo está escribiendo sobre los años 70, pero sobre los años 80 aproximadamente empiezan a alzarse las primeras voces en contra de Murray, ¿vale? Y se empieza a decir que Murray no tenía razón, que no había utilizado una metodología correcta como es la antropología, la metodología antropológica y los diferentes métodos antropológicos que son considerados hoy en día como necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de etnografía. Con lo cual, en los años 80, unos 10 años después de que Sir Stephen Runciman escriba esto, ya se está dejando de lado la tesis murrayista. Aún así, se está dejando de lado la tesis murrayista, pero no la idea de que pueda ser un remanente de un culto. Es decir, se le dice a Murray, no tenéis razón en tanto en cuanto no es un culto como tal, pero lo que sí empieza a decirse es, bueno, hay remanentes de culto, pero no podemos decir que sea el culto inalterado. Que en este momento, cuando se está escribiendo este prólogo, que yo os he leído, audio leído, él no sabe esto. Seguimos con el prefacio, que empieza ya de por sí mismo con la mayor incongruencia que comete Murray nada más empezar el libro, además que es algo que se nota. En el prefacio lo que dice es: yo no puedo estudiar la totalidad de la brujería europea, pero he cogido la británica. Y aún así voy a llamar a mi libro el culto de la brujería en Europa Occidental. ¿Por qué? Luego lo veremos, lo vamos a ver más adelante, y si no se va a ver también en El Dios de los Brujos, porque principalmente una de las cosas que ella utiliza son, venga, ya spoileo, una de las cosas que va a utilizar son los testimonios de Gilles de Rais, que era un inquisidor francés, que estuvo actuando sobre todo en el País Vasco francés. Entonces no me vale que diga, que está muy bien que acote, pero no me vale que diga, no, me voy a acotar y me voy a centrar solamente en la brujería británica, pero para definir el culto voy a utilizar lo que observó Gilles de Rais sobre los procesos en el País Vasco francés. A ver, guapi, aclárate, es que ese es el problema que tiene. Principalmente no se aclara. Quiere demostrar muchas cosas y quiere abarcar mucho, pero no puede abarcar tanto. Y además le faltan pruebas. Entonces, como le faltan pruebas, pues coge de donde puede. En el prefacio está describiendo prácticamente su objetivo. Ella dice que lo que quiere es realizar un examen crítico. Piensa que la gente no ha sido lo suficientemente crítica sobre esta cuestión, que merece la pena estudiarla. Y lo que hace es un análisis de los testimonios desde el punto de vista antropológico, que se hace de esa manera, se empieza a hacer de esa manera, pero realmente la ciencia antropológica no empieza a ser madura ya está bien entrado el siglo XX. Es decir, en este momento, y está feo que lo diga, hay mucho antropólogo de salón
que todavía no se ha metido en harina de lo que es meterse a hacer una etnografía en trabajo de campo. Se está empezando a hacer, pero todavía falta mucho y hay muchísimos problemas entre antropólogos de las mismas escuelas, porque unos son muy defensores de lo que es el trabajo de campo y otros, por ejemplo, pues prefieren un análisis mucho más acorde a lo que estaría ahora mismo haciendo Margaret Murray. Pero bueno, será cuestión de tiempo que la ciencia antropológica vaya virando hacia un enfoque más cercano a los informantes y no tanto centrado en la interpretación del texto. Aún así, la interpretación del texto sigue siendo vigente para la antropología hoy en día e incluso hay una rama de la antropología, que es la hermenéutica, que se dedica a eso. Sin embargo, siempre se dice que tiene que estar apoyada por otros tipos de técnicas, otro tipo de metodología que ayuden a complementar ese análisis. Pero en definitiva, la interpretación que hace Murray sobre la brujería no deja de ser un problema de tortugas sobre tortugas. Y ahora voy a contar una historia de Clifford Geertz que en su obra La interpretación de las culturas de 1973 explica cómo va la interpretación antropológica mediante un cuento indio que utiliza como metáfora. Y dice así. Existe un cuento en la India sobre un inglés que, habiéndosele dicho que el mundo descansaba sobre una plataforma, la cual se apoyaba sobre el lomo de un elefante, el cual a su vez se sostenía sobre el lomo de una tortuga, preguntó, y quizá fuera un etnógrafo, pues esa es la forma en la que se comportan, ¿y en qué se apoya la tortuga? Y le respondieron que en otra tortuga. ¿Y esa otra tortuga? Ah, sabí, después de esa, todas son tortugas. Lo que viene diciendo Clifford Geertz sobre esto es que está la interpretación que hace la persona que estudia sobre la cultura, basada en la interpretación que le hace el informante de su propia cultura a través de la manifestación de la cultura que tiene sobre sí mismo. En el caso de la brujería tendríamos la interpretación de Margaret Murray sobre los textos de la Inquisición, que a su vez son sacados de personas que están en determinada situación, que a su vez hacen una interpretación de aquello que están viviendo, que a su vez... Entonces, el problema que tenemos aquí con la brujería es que se trata, como diría Clifford Geertz, muchos años después, como ya digo, de un problema de tortuga sobre tortuga. Estamos hablando de la interpretación que hace Margaret Murray sobre unos textos que en sí ya son interpretaciones y no tenemos nada con lo que contrastarlo, con lo cual esto es tremendamente difícil. Pero bueno, ella no ceja en su empeño y curiosamente llega un momento en torno a la página 5 más o menos del prefacio en el que demuestra el tipo de mujer que es y el tipo de carácter que tiene, porque sin duda tenía que ser una mujer muy valiente para hacer este tipo de análisis y este tipo de problemáticas que además afectan tanto a las mujeres y ella siendo sufragista pues como que todavía más. Y empieza a poner a caer de un burro a todo el mundo que no cree en esto. Una de las cosas que dice sobre los escépticos en torno al problema del culto a la brujería, llega a decir de uno que está enloquecido por la bebida. Esto es una falacia argumentativa, se llama falacia ad hominem. Es una falacia por la cual desechamos una idea a través del carácter o del comportamiento de alguien, pero tiene un efecto polarizador muy importante, porque lo que hace es decir, todo aquel que no cree en lo que yo estoy diciendo realmente es que tiene algún tipo de problema. Así que tú, lector, que estás leyendo esto, si no tienes problema, pues me creerás y dirás que Margaret Murray es la más mejor. Y efectivamente, pues así pasa durante más o menos unos 50 años. Luego, para que se entienda mejor lo que está estudiando, lo que es el objetivo, que es de lo que trata en realidad esta introducción, dice que tiene que hacer una distinción entre lo que es la brujería operativa y la brujería ritual, porque ella sabe y es consciente de que hay personas que hacen brujería en su casa que se puede hacer siendo cristiano y que no hace falta que tú pertenezcas a ningún tipo de culto. Entonces, como tal, tú lo que estarías haciendo sería brujería operativa. Pero si estás metido dentro de un culto específico y una creencia específica basada en la brujería, entonces estás haciendo brujería ritual. A esa brujería ritual ella la llama el culto diánico, lo que viene siendo el culto de las brujas. Y lo que dice es que los testimonios prueban que había tal culto. Además lo afirma sin ningún tipo de pudor. Y continúa diciendo cuáles son los festivales más importantes de esos cultos. ¿Cómo y por qué afirma esto? Pues porque dice que son ritos de fertilidad y que por tanto son de índole pagana, etc. ¿Tiene mucho sentido esto?
tiene sentido en tanto en cuanto todo lo que se hace en el campo en realidad son ritos de fertilidad, son ritos que vienen siendo de cohesión social para aquellas personas que están en el campo, pero no es algo ni precristiano, ni postcristiano, ni nada. Es algo inherente a la comunidad humana, a todas las comunidades humanas. Siempre se hacen cosas en torno a la fertilidad de los campos. Es un fenómeno que se ha observado prácticamente universal, especialmente en comunidades agrícolas. ¿Tiene esto que ver con el cristianismo específicamente? Pues mire, no. Digamos que el cristianismo viene a unirse a un sustrato que ya existía. Pero eso de que porque haya determinados festivales de fertilidad de la tierra es porque tiene que haber un culto pagano existente anterior, pues la verdad es que no. O sea, muchas veces correlación no implica causalidad, que es lo que se suele decir. Es decir, que tú veas dos fenómenos en el mismo sitio o en el mismo lugar no significa que sean causa el uno del otro, ¿vale? Entonces aquí hay un salto conceptual importante porque que tú veas ciertos ritos en una sociedad o en una cultura asociado a lo que es el calendario agrícola no implica que haya un culto a ninguna divinidad por detrás. En algunos casos puede haberla, pero la mayor parte de las veces, según lo que se suele ver de cómo se organizan ese tipo de cultos, suele ser para mejorar la cohesión social o para hacer algún tipo de intercambio de bienes, y se hace de manera cíclica porque es que se tiene que hacer de manera cíclica, si no el grupo social corre el peligro de desmembrarse. El dios o la diosa al que se dedique eso, si es que hay algún dios o alguna diosa o incluso el jefe de la tribu, como pasa en algunos casos, es simplemente un símbolo que se establece para garantizar que la gente no se está dando cuenta de lo que realmente está pasando. Es decir, y lo voy a poner con un ejemplo navideño, cuando tú estás celebrando la Navidad con tu familia, lo que estás haciendo es un ritual de cohesión social basado en una redistribución de la riqueza. Esto se ve mucho en antropología económica. Y lo que estás haciendo es regalar tú, porque tienes más saberes y más formas de poder comprar cosas, y compartiendo con quienes tienen normalmente menos dinero que tú, que suelen ser los niños, suelen ser las personas desfavorecidas o ya los jubilados, etcétera, que tienen menos poder adquisitivo que tú. Asimismo, las grandes familias, a lo mejor puede haber un matriarca, va a depender mucho de la cultura, pero siempre hay alguien que es el que organiza una fiesta y organiza una fiesta para toda su familia o para gran parte de su familia. Y lo que está haciendo es dando un golpe de efecto y diciendo: yo soy quien sigue mandando en esta familia, porque aún soy quien tiene los haberes. Eso en realidad es una redistribución de la riqueza. El niño Jesús, si la gente, yo en mi casa por ejemplo no, pero el niño Jesús, los diositos o quien sea, son simplemente algo que pasan por allí. Es la excusa, pero si os fijáis, lo que es en sí el objetivo de la fiesta es hacer una redistribución de la riqueza. Con este tipo de cosas igual. Los rituales estacionales no están para en sí celebrar a la divinidad. Están para otras cosas. Esto es lo que hay que leer por detrás. Y el problema es quedarnos en el símbolo. Está muy interesante leer el fenómeno como el fenómeno, pero cuando estamos ahondando en el fenómeno, lo que necesitamos es saber qué es lo que subyace por detrás. Si es, por ejemplo, una rebelión, si es, por ejemplo, una necesidad de quitarle poder o de rebelarse contra una religión imperante. No sabemos todavía cuáles son las conclusiones a las que ha llegado Margaret Murray porque todavía estamos en la introducción. Pero decir simplemente esta gente se dedicaban a tener un culto a un dios, pues la verdad es que queda bastante, desde mi punto de vista, y este puede ser mi punto de vista, bastante vacío. Entonces no podemos hacer lo que estamos llamando un análisis antropológico si estamos quedándonos en la superficie y no yendo a las causas de ello o qué se hace mediante ese tipo de ritos. Ojo, porque seguimos haciendo esto, seguimos hablando de ritos de fertilidad, pero no nos fijamos en qué consisten esos ritos de fertilidad y cómo la gente actúa durante esos ritos de fertilidad y qué saca de ello. Luego pasa por cosas muy interesantes, como por ejemplo ya empieza a dar pinceladas de que los brujos nunca van solos, es decir, no existe un brujo en soledad, sino que siempre el brujo está con alguien, con un grupo. Entonces por donde existe una bruja siempre tiene que haber más, es como que van en pares como las cucarachas. Y además empieza a hablar de la identificación con las hadas y las mujeres, que esto lo vamos a ver
de manera constante en su obra, también en su siguiente obra, que va a ser El Dios de los Brujos. En fin, lo que ya está diciendo en esta introducción es básicamente lo que va a mostrarnos en el resto del libro, que va a insistir una y otra vez en lo mismo. Entonces, lamentablemente, y ya lo digo, va a caer una y otra vez en el mismo tipo de falacia. Así que, bueno, seguimos teniendo en cuenta que esta no es una obra de una antropóloga con el método antropológico que se sigue hoy en día y que se ha ido estableciendo durante todo el siglo XX y ya hasta llegar al siglo XXI, pero entendemos que estos eran los medios de los que ella poseía, y en general esto en falta en esta introducción la metodología, una sección clara que nos diga no solamente de qué va el trabajo, sino cómo lo ha hecho. Empieza a dar mucho contexto de los primitivos, de cómo son las brujas, etcétera, de cómo era en Escocia, de cómo eran las leyes, da una serie de leyes y una serie de contexto histórico, pero realmente ella no dice nada de cuál es el método que ha seguido para llegar a todo esto. Entonces, me da la sensación, a mí por ejemplo, que más que hacer un estudio en sí antropológico, lo que ha ido haciendo ha sido una revisión bibliográfica. Por tanto, esta obra, El culto de la brujería en la Europa occidental, en este punto solo se puede considerar una revisión bibliográfica. Tampoco ha dicho mucho de cómo ha hecho trabajo de campo, y me consta que ella sabía hacer trabajo de campo porque venía de hacer trabajo de campo en Egipto, o sea, era egiptóloga y trabajaba con arqueólogos, por tanto conocía bien los métodos que se empleaban para sacar pruebas. Así que se queda corto, hace una revisión y hace más bien un libro de divulgación para todas aquellas personas que quieran saber más sobre la brujería. Aún así, es muy ambiciosa, empieza muy fuerte, dice que todo el que no la crea a la hoguera y aunque está llena de buenas intenciones y se le ve, y sobre todo con respecto a todas esas personas que fueron ajusticiadas por la Inquisición, aún así se sigue quedando corta tanto metodológicamente como en la claridad de su exposición, porque hasta ahora lo que tenemos es un montón de fuentes de un lado y de otro, pero ninguna ordenada, no hay una metodología y no hay nada específico que a mí me pruebe que existe un culto y que ha existido desde hace mucho tiempo, tal y como lo dice ella, porque ella lo que dice es que el culto existe de manera inalterada, no es que haya un sustrato, que eso se dice mucho, incluso lo digo yo misma, no que haya un sustrato precristiano, porque eso además es innegable, sino que existe y existe inalterado, y eso es muy difícil. Hasta aquí el análisis de esta introducción del culto de la brujería en Europa Occidental. La semana que viene empezaremos con el primer capítulo, que lo tendremos en audiolibro, y la siguiente tendremos el análisis. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto. Hasta luego.